de los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Primer libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Digan todos: el hombre natural. El hombre natural. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias en esta tarde, Padre Santo, porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Yo te pido, Señor, tu palabra va a ser predicada, que tu Espíritu sea el que hable, Padre Santo, que tu Espíritu toque los corazones, las mentes de cada uno de los que estamos aquí en tu casa, Señor. Padre, que tu Espíritu, Señor, sea el que dé fruto en la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos. A ti la gloria y la honra, Cristo, y esto está en control tuyo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde. Amén. Amén, amén. Yo le puse como título las dos mentalidades. Amén. Gloria a Dios. Escuchamos en la palabra de Dios que hay un tipo de mentalidad, hermano, que es la mentalidad natural, la del hombre natural, y está la mentalidad del hombre espiritual. Son dos mentalidades muy distintas, pero existen en la vida del ser humano. Y los versículos que leíamos nos indicaban que ya nosotros fuimos transformados y nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Nosotros ya no tenemos la mente natural, la mente que ve las cosas normales, sino la que ve las cosas espirituales. Ahora, hermanos, desde que yo llegué a los caminos de Dios, una de las primeras cosas que yo aprendí es que Dios es un Dios de propósitos. Desde que nuestro Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos llamó simplemente y no nos creó nomás para que usted ocupara un lugar en el espacio, en el mundo. Dios no lo llamó para que usted fuera un don nadie, una persona sin fundamentos, una persona cualquiera. No, Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un propósito y un plan en su vida. Dios tiene un propósito y un plan en mi vida. Pero el propósito no se encuentra a la vuelta de la esquina, sino que hay un camino que tenemos que recorrer para llegar a nuestro propósito. Amén. Es como cuando usted se sube en un freeway, en una autopista, y usted dice: voy a ir a Mexicali. Y usted sabe que se va a subir y sabe qué camino va a ir siguiendo hasta que llegue a Mexicali. Los letreros lo van a ir guiando para llegar allá a Caléxico y usted los va a ir siguiendo, ¿no? Pero en el transcurso de ese freeway, en el transcurso de ese caminar, existen muchas salidas, ¿verdad? No está solamente la que usted va a usar. Hay muchas bajadas, muchas salidas que usted puede tomar. Entonces, en el propósito de Dios, hay gente, hermano, que cuando va en el camino toma una salida que es la salida equivocada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Usted nunca se ha salido del freeway en un lugar incorrecto. Cuando va viajando y se pierde. No hace mucho nosotros fuimos para San Quintín y anduvimos perdidos por un ratito, hermanos. Ahí iba mi cuñada Pati también. Ahí andábamos dando vueltas a ver dónde encontrábamos para allá, para San Diego La Garita. Pero cuando usted se sale en un lugar incorrecto, eso le va a causar un atraso en su vida. Entonces el propósito de Dios para nuestra vida es uno, pero cuando vamos en camino a nuestro propósito, a veces tomamos salidas equivocadas que lo único que hacen es atrasarnos
en nuestro propósito. Entonces, no es Dios el que tarda en cumplir su propósito en nosotros, sino que a veces nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, nos atrasan del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo en esta tarde? Amén, aleluya. Entonces, hermano, yo aprendí que Dios es un Dios de propósitos. Y yo aprendí que aunque no parezca que las cosas andan bien, Dios tiene un propósito en ese momento. Aleluya. Yo aprendí que aunque las cosas parezcan, hermano, que van todo en contra, Dios tiene un propósito en esa situación. Entonces, dice la palabra de Dios, y me pone ahí, hermano, Romanos 8:28, por favor. Dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Mire, como Dios tiene un propósito con nosotros, si usted se mantiene firme en el freeway, derechito, a donde Dios lo está llevando, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas van a ser para bendición a su vida. Y aquí, hermano, es cuando mucha gente tira la toalla. ¿Saben lo que es tirar la toalla, verdad? Cuando el boxeador lo ven que lo están golpeando y dicen, ya subo, ya déjenlo. ¿Verdad? Y muchos cristianos tiran la toalla cuando ya ven que empiezan a venir problemas a su vida. Que dicen, ay, hermano, todo iba tan bien en mi vida y nomás me bauticé y me corrieron de mi trabajo que tenía por 10 años. Yo estaba ahí haciendo tacos por 10 años, hermano, y nomás entregué mi vida. El manager me corrió. ¿Verdad? Ay, hermano, nomás me hice cristiano y ya mis hermanos ya no me hablan. Ya no se juntan conmigo. Mis papás ya no quieren llamarme porque ahora soy un religioso, un cristiano y todo iba bien antes. Yo creo que mejor me regreso a como estaba antes, ¿verdad? Ahí muchos tiran la toalla cuando empiezan a venir las cosas negativas, pero la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Todo lo que nos pase, si usted se mantiene enfocado en las cosas de Dios, en servir a Dios, todo obra con un propósito de bendición para su vida. Y aquí es donde entran las dos mentalidades. Ahí es donde entra la mente natural del hombre o la mente y el sentido espiritual del ser humano. Cuando una persona perdió su trabajo de 10 años porque se bautizó, si su mente está todavía carnal, si su mente está todavía en lo natural, va a mirar lo opuesto, lo negativo. Pero si su mente es una mente de Cristo, una mente transformada, va a decir, gloria a Dios, Dios me sacó de este trabajo porque Dios va a abrir puertas para un mejor trabajo. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Alabado sea el nombre de Dios. Pero ahí juegan las dos mentes, la natural, la carnal o la espiritual, ¿verdad? Pero a veces, hermano, nos entregamos a Cristo, pero estamos como los orangutanes. ¿Saben cómo cazan a los orangutanes, hermano? Los orangutanes les gustan mucho las nueces. Entonces lo que ellos hacen, hermanos, los que los cazan, hacen un hoyo en un árbol de manera que les quepa la mano así abierta. Y les ponen nueces adentro. Entonces el orangután lo que hace es que mete su mano, agarra las nueces y como tiene el puño cerrado ya no puede sacar la mano del árbol. Y vienen los hombres como si nada a ponerle un lazo y el orangután los ve y trata de escapar, pero por no soltar las dos nueces que tiene en la mano, hermano, pierde su libertad. No la suelta y ahí lo atrapan. Y a veces estamos con esa actitud. A veces Dios nos quiere sacar de un lugar, pero nosotros
realidad lo que tenemos es una mente natural, una mente carnal y no una mente espiritual. Amén, gloria a Dios. Pero el espiritual aprende a soltar y a dejar ir las cosas para mirar qué es el plan de Dios en su vida que viene adelante. Amén, gloria al Señor. ¿Verdad? Y la otra persona, hermanos, que dice, ya me dejaron de hablar porque soy cristiano, hermanos. El que tiene la mente carnal eso piensa. Y dice, no, pues mejor, pues me retiro de la iglesia y me voy con mi familia, ¿verdad? Es lo que piensa la mente carnal. Pero la mente que es espiritual, la mentalidad distinta, dice, ok, me han de criticar, pero voy a ser un ejemplo para sus vidas. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? La familia te está observando. Y ellos están mirando cómo te comportas. Y ellos están mirando cómo se comportan tus hijos. Y ellos empiezan a ver y dicen, mira, sus hijos son educados, sus hijos son distintos, sus hijos no andan allá en los bailes. Hay algo en mis hermanos, hay algo en mis primos, hay algo en mi hermana que en esa iglesia está aprendiendo. Hermano, usted va a ser la luz a su familia. Usted va a hacer un cambio en sus vidas. Usted les va a enseñar que hay un Dios verdadero que transforma. Pero se necesita una mente espiritual para entender lo que Dios está haciendo, no una mente natural que mira simplemente lo que es lógico. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo en esta noche? ¿Cuál de las dos mentes, hermano, está desarrollando usted en este tiempo? ¿Cuál de las dos mentes está desarrollando usted en medio de la situación que hoy está viviendo? ¿Está viviendo con una mente natural o está viviendo con una mente espiritual? Que aunque usted no entienda por qué le están pasando las cosas, usted entiende que el Dios que usted sirve es un Dios de propósitos y que no importa lo que esté pasando, todo obra para bien si usted confía en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Cómo nos movemos? ¿Por fe o por lo que vemos? Amén. Dígale al hermano que está a su lado, ¿por qué te mueves? ¿Por fe o por lo que ves? La clave está, hermanos, en una mente espiritual. Y la mente espiritual es obediente a la voz de Dios. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Lo voy a repetir. La mente espiritual es obediente a la voz de Dios. Amén. Pero es difícil mantenernos en una mente espiritual, hermano, porque nuestro adversario, el diablo, está buscando el momento para destruirnos. Amén. Si me proyectan la pantalla, hermano, por favor, primera de Pedro. Dice, sed templados. En otras palabras, sed sobrio, sed atento y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Sí ve, hermano? Amén. Nuestra mente tiene que ser una mente espiritual, porque si andamos con una mente natural, una mente carnal, ¿qué comen los leones, hermano? Carne, aleluya. Y si usted anda con una mente carnal y el diablo anda buscando a quien devorar, va a venir a atacarlo a su vida. Va a venir a robarle su mente espiritual por una mente carnal. Mire, el diablo no va a venir y le va a asustar, hermano. El diablo no se va a presentar a usted para asustarlo, para que no sirva a Dios. El diablo va a venir y le va a hablar de lógica en su vida. Ajá. El diablo le va a presentar la lógica. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Satanás esperó un momento oportuno donde Eva estuviera sola, donde Eva estuviera más débil, que no estuviera su ayuda idónea, que no estuvieran juntos ahí. Y esperó un momento y va y no le dice, ¡pum! Cómete este fruto. No, empezó a usar la lógica. Y le empieza a mover sus pensamientos, su mente, y le empieza a engañar, pero le dice unas palabras muy lógicas. Dice, no puedes comer de nada,
No, sí, de todo, excepto de uno, que no era la manzana, amén. Pero le dice, ¿de cuál? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo Dios que el día que le comamos moriremos. Entonces la serpiente, hermanos, no la asustó, sino que le dijo, no moriréis. Simplemente le dijo, conocimiento del bien y el mal, serás como Dios, conocerás lo bueno y lo malo. Lógico. ¿Y qué dijo Eva? Pues sí, es cierto, es el fruto del bien y el mal, lo voy a comer y voy a conocer lo que es bueno y malo, porque no tengo este conocimiento, pero lo voy a conocer, voy a ser como Dios. Make sense, hace sentido. Tiene sentido lo que me está diciendo, ¿verdad? El diablo cuando llega a tu vida, hermano, no pienses que va a llegar y ¡pum! Vete de la iglesia. No, te va a hablar con lógica, te va a decir, ¿para qué estás perdiendo tu tiempo allí? ¿Verdad? Vete mejor con tu familia al parque, vete mejor allá a jugar fútbol con ellos, para que convivan. Y yo no le estoy diciendo que no lo haga, hermano, pero para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Satanás te va a hablar con lógica, te va a decir, entiende, hombre, no te conviene. Pero la mente natural se va a dejar engañar por la lógica, la espiritual va en contra de la lógica. Bendito sea el Señor. Dígale al hermano que está a su lado, lo espiritual no lleva lógica. Cuando Dios llama a los hombres para que le sirvan, el hermano Silván hablaba de Abraham el otro día en la dispensación de la promesa. Abraham ya estaba en su casa, hermanos, ya tenía familia, ya tenía la vida hecha, ya la tenía toda hecha la vida. Y Dios se le presenta y le dice, vete de tu casa, de tus familiares, deja todo, vete a la tierra que yo te mostraré. Hermano, usted se iría sin tener ni a dónde sabe ni a dónde va, nomás agarra rumbo para allá, yo te muestro después. Usted dejaría su casa, sus familiares. No, ¿verdad? No hace lógica. Abraham le hubiera dicho, Dios, espérate, pues nomás mándame aquí a la vuelta de la esquina. Si ocupo algo, vengo y lo agarro con mis padres. O si se me atora algo, vengo y busco la ayuda aquí donde ya conozco, ¿verdad? Pero Dios no le pidió algo que fuera lógico, Dios le pidió algo que fuera totalmente ilógico. Y los hombres y mujeres que agradan a Dios, hermanos, son los hombres y mujeres obedientes a la voz de Dios, pero con una mente espiritual que no lleva lógica en sus vidas. Gloria al Señor. ¿Verdad? Porque ¿qué si Abraham hubiera usado lógica? Pues Dios hubiera tenido que escoger a otro hombre, ¿verdad? ¿Qué si Moisés le hubiera dicho, cómo voy a liberar al pueblo, Señor? Con una vara, ¿verdad? Porque lo mandó a enfrentarse a Faraón simplemente con una vara de madera. Si nos mandan ahorita a la guerra, usted no va a ir con una vara. Usted dice, no, ni loco. Pero las cosas que no hacen lógicas, cuando Dios te las habla, hermano, es porque te tienes que mover con una mente espiritual, con una mente que no entiendes lo que Dios te está pidiendo, pero sabes quién es el que te lo está pidiendo, porque Dios te ha puesto la mente de Cristo y nos movemos por fe creyendo la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Si Dios le hubiera hablado, hermano, a José, un día estudien la historia de José si no se la saben, pero era la envidia de sus hermanos y le hacían la vida imposible, y al último lo vendieron como esclavo, y luego después de eso allá le levantaron falsos y lo metieron a la cárcel. No tiene lógica que Dios tiene un plan en su vida, la verdad, porque todo le estaba yendo mal, todo le estaba yendo de la patada, hermanos, pero en el final había un plan de Dios para su vida, para salvar a toda su familia de que murieran. Pero si se pone a revisar la lógica, hermano, para José hubiera sido más fácil decir, ¿para qué sirvo y para qué busco a Dios si todo me está yendo de mal en peor? ¿Verdad? Y hay veces, hermano, que muchos cristianos tiran la toalla en el medio camino de la jornada porque dicen, todo me está yendo mal, todo me está yendo peor ahora que estoy con Cristo.
Cristo, aleluya. Déjenme le digo algo, hermano. Usted tiene que adquirir una mente espiritual donde no entre la lógica sino la fe, para que usted no tire la toalla a medio camino. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo en esta tarde? Aleluya. ¿Se imagina, hermano, cuando Job estaba padeciendo? Dice la Biblia, ya se le habían muerto sus hijos, ya se le habían muerto sus criados, le venía una tragedia tras otra tragedia y no paraban de llegarle malas noticias a Job. Y luego después le cae lepra. Y dice que era tanta, hermano, la lepra y la rasquera que él se tiraba en las cenizas y se daba vueltas el sufrimiento. Y dice que se le arriba a su esposa, hermano, y lo ve. Miren la lógica de la esposa. Dice, este hombre con lepra ya no tiene cura. La lepra no se curaba en ese tiempo. Yo creo que ahorita todavía no se cura. Pero dice, este hombre así ya perdió todo, ya no tiene hijos, ya no tiene ni salud. Y le dice a esta mujer, le habla con la lógica y le dice, todavía mantienes tu integridad con Dios. Aleluya. Maldice a tu Dios y muérete. Y le dice, Job, mujer necia, ¿quién te enseñó eso? Desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me iré. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No había lógica en lo que él estaba diciendo, ¿verdad? No había ningún sentido de lógica, porque todo le estaba yendo mal, casi moría, la carne se le despedazaba. Pero aún así Job dijo, aún después de deshecha mi carne y mis ojos han de ver al Dios vivo, aleluya. Una mente espiritual, gloria a Dios. Cuando hay una mente espiritual, hermano, usted ve las cosas de una manera distinta. Por eso la gente dice, ese es un cristiano, está loco. ¿Por qué está loco? Porque mira, tiene a su hijo así, ¿verdad? Está batallando con esto, con lo otro, y tú lo ves todavía predicando de Cristo. Pero a él no le cambia la vida. No está loco, hermano, está transformado de su mente. Pero dice la Biblia, lo que leímos primero, el hombre natural no entiende lo espiritual. Para él son locura, porque se tiene que entender solamente espiritualmente, hermano. Así que mire, hermano, no importa el problema que usted esté pasando, no importa la necesidad que usted esté pasando, lo que importa es si su mente es espiritual o si su mente es carnal, aleluya. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Si usted tira la toalla o si usted permanece firme hasta el fin, hasta el día de su venida, aleluya. ¿Cuántos pueden tener una mente espiritual en esta tarde y decirle, Señor, estoy en mi camino hasta el día en que tú vengas, aleluya? Alabado sea su nombre. Mire, hermano, el gran enemigo de la mente espiritual es el orgullo. Es el gran enemigo de la mente espiritual. Había un hombre que se llamaba Naamán, el cual tenía lepra. Era un general del ejército, sí. Y ellos en una de las batallas habían tomado una mujer hebrea y era sirvienta. Y la mujer le dijo a su señora, le dijo, si el profeta fuera a mi tierra, si Naamán fuera a mi tierra a ver al profeta, él lo sanaría. Si fuera, él lo puede sanar. Entonces le dijeron a Naamán, hay alguien allá, mira, que te puede sanar. Hay profeta que ha hecho milagros, se llama Eliseo. Entonces Naamán va y le dice al rey que si lo deja ir, le dice, ve. Y va Naamán, hermano, con oro, va con plata, va con vestidos, ¿ah? Y Naamán va caminando hacia su propósito en Dios, porque Dios quería sanarlo. Porque si usted le dice que Dios le había ayudado a destruir ejércitos, pero todavía tenía lepra. Pero Naamán empieza a caminar a su propósito en Dios, que era su sanidad. Pero llega, como él era un hombre importante, como él era un hombre de renombre, llega y toca la puerta y no le sale el profeta, le sale el sirviente del profeta. Y dice, antes de que le dijera algo, le dice el sirviente, oyes, dice el profeta, dice Eliseo, que vayas
y te laves, te sumerjas 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Y cierra la puerta. Mire, él iba buscando su propósito en Dios y su milagro, y cuando llegan le dicen qué hacer para recibirlo, pero dicen que Naamán se enoja tanto, pero se enoja por su orgullo, porque ni siquiera lo recibió el profeta, sino que le mandan a alguien más a decirle. En otras palabras, Naamán dice: ¿quién no sabe quién soy yo? ¿Quién no sabe quién soy yo? Y dice Naamán: yo pensé que iba a llegar y que me iban a abrir la puerta y que el profeta iba a orar por mí, me iba a tocar y yo iba a ser limpio. Eso fue lo que yo pensé, dijo Naamán. ¿Sabe qué, hermano? En la mente espiritual no es lo que usted piensa. En la mente espiritual no es lo que para usted hace lógica. En la mente espiritual es lo que Dios quiere hacer por fe, donde no existe la lógica. Amén, gloria al Señor. Y Naamán dice, se enfurecido, dice: ¿por qué me he de bañar aquí si mejor el río hay allá en mi tierra? El orgullo es el peor enemigo de una mente espiritual, hermano. ¿Verdad? Cuando decimos: hermano, busque de Dios, sométase, hermano, hermana, busque de Dios, sométase, busque su presencia, y que no saben quién soy yo. Si yo tengo 20 años de cristiano, yo tengo 20 años de convertido, yo me he ganado 10,000 almas, hermano, obedezca la palabra de Dios, simplemente obedezca a los líderes de Dios donde usted está congregándose, para que Dios cumpla su propósito. Pero dice Naamán: yo creí que iba a ser diferente. ¿Sabe qué, hermano? En nuestra mente muchas veces creemos que las cosas serán distintas, pero el plan de Dios es distinto a lo que nosotros creemos. Entonces le dicen los siervos a Naamán: Señor, ya venimos hasta aquí. Si te hubiera pedido una cosa más difícil la harías, hombre. Vamos, ve y sumérgete. No era lo difícil irse a zambullir, pero era el orgullo de que no me recibió el profeta de Dios. Era el que no me saludó el pastor, me voy de la iglesia. El hermano Silvano no me saludó, ya no vengo. Que no sabe quién soy yo. Aleluya. El orgullo es el peor enemigo de una mente espiritual. Al fin le dicen a Naamán: ve, hombre, sumérgete. Y dice que se zambulló y la 7ª vez salió limpio. Totalmente. Dice que la piel era como la piel de un bebé. Totalmente. ¿Sabe qué, hermano? Tal vez el orgullo esté deteniendo una mente espiritual en su vida. Tal vez usted no puede venir el milagro de Dios en su vida porque hay parte en su orgullo que no lo deja aceptar cosas. Tal vez Dios le quiera hablar por medio de su esposa o de su esposo, pero el orgullo no le deja aceptar su consejo, ¿verdad? Yo le voy a pedir esta tarde que se ponga de pie. El diablo usará siempre lógica en tu vida. Siempre usará la lógica. Pero recuerde que ninguno de los hombres que Dios llamó los llamó con lógica, sino los llamó a hacer cosas que eran en sus tiempos, hermanos, una locura. Cosas que eran locura para todos en esos tiempos. Así que cuando Dios te diga: hermano, sométete, síguele ahí, no tires la toalla, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque Dios está moldeando tu carácter, hermano, para que cumplas tu propósito en Dios. Va a haber muchas cosas que no le van a gustar, va a haber muchas cosas que no van a ir con su lógica, con lo que usted piensa, pero créalo, hermano, que Dios está trabajando en su vida. Simplemente adquiera una mentalidad espiritual y no una carnal. No mire lo que la lógica le quiere decir, sino mire lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Okay? Yo le voy a pedir esta tarde, llama a los músicos, por favor.